Bueno, buenas tardes a todas y a todos, a todas, más que nada ahora. Le damos la bienvenida, colegas y estudiantes de la Malarro y de otras instituciones del país. Les vamos a solicitar que dejen por escrito, que vayan dejándonos por escrito su nombre y apellido y nos cuenten desde dónde nos están viendo y vayan también dejando sus preguntas para nuestra invitada de hoy. Bueno, estamos muy contentas de dar continuidad a este ciclo de charlas titulado Desandando Caminos, en donde nos proponemos pensar y reflexionar sobre las tensiones y dimensiones actuales del arte y la educación, invitando a referentes y especialistas, y en esta oportunidad hemos invitado a una profesional sumamente importante para nosotras, ya que nos hemos formado con su teoría, seguimos capacitándonos con ella, y hoy forma parte de la bibliografía obligatoria de nuestras cátedras de práctica docente y didáctica, y me refiero a Mariana Spratkin, a quien le damos una cálida bienvenida, y le cedo la palabra a Anabela, que es la encargada de la presentación formal de la invitada. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, agradecerle, por supuesto, en principio a Mariana por la generosidad de haber aceptado ser parte de este ciclo de charlas para la escuela. La presento formalmente, ¿sí? Mariana es licenciada en Artes, con orientación en Artes Visuales por la UNSAM, donde se desempeña como docente. Trabaja en la Universidad Nacional de Luján, en la especialización Pedagogías para la Igualdad en Contextos Socioeducativos Diversos, ¿sí? De la carrera de posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras, y formó parte del equipo de artes de la Dirección de Currícula de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Ministerio de Educación de la Nación. Es coautora del diseño curricular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el área de plástica, y autora del diseño curricular de la educación inicial de la provincia de Córdoba, entre otros documentos de desarrollo curricular. Se ha desempeñado como docente, como formadora de docentes en distintos institutos de formación de la Ciudad de Buenos Aires, y como capacitadora de docentes en el Centro de Pedagogías de Anticipación, y ha escrito, por supuesto, diversos textos sobre su especialidad, que son los que Mariana mencionaba recién, que nosotros hemos tomado muchas veces como parte de nuestra formación docente, y también para los espacios en donde desarrollamos nuestras clases. Así que bueno, con esta breve presentación le doy la palabra a Mariana. Ahora voy a tratar, se me había reiniciado la computadora, así que voy a tratar otra vez de poner todos los archivos porque nos va a compartir también algunas imágenes, así que ahora cuando esté ok, le doy el Hola a todos, ahora han entrado más personas, también estuve viendo que estamos bastante federales desde distintos lugares de, no solo Mar del Plata, sino distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, desde Rosario, creo que alguna localidad del sur llegué a ver rápidamente, así que, bueno, buenas tardes a todos. Y les quiero hacer a Mariana y a Anabela, nosotros tenemos cuánto tiempo en total, como para poder dejar un tiempo para el intercambio. Sí, una hora y media, 1 hora y 20. En ¿Cuánto? total. Sí, sí. Con lo cual yo quisiera que, bueno, vamos a dejar por lo menos la última media hora o 25 minutos para, para dialogar y para trabajar a partir de las cosas que ustedes se les vayan planteando. Así que mi pedido es que ya sea a través del chat, que Mariana y Anabela van a estar controlando, vayan anotando las preguntas o comentarios o distintas cuestiones que quieran plantear, ¿sí? O tomen nota ustedes para después plantearlas, ¿sí? Bueno, ¿está Anabela la primer diapo? Yo uso las diapositivas también como un esqueleto que me permite ir hilvanando las ideas como las pensé, ¿no? Con algo de coherencia. Así que le voy a pedir a Anabela la primera que nos ponga.
La tecnología, le tengo un poco de miedo en estos casos. Sí, está medio complicado hoy, así que vamos a ver si puedo hacerlo, si no lo hago yo desde... Ahí está, mira, ahí está Muy presentando. bien. Ahí está el PDF. Pero todavía no apareció la imagen. Ahí está. A ver. Hola, Carola. De nada. Mm. Anabela, ¿vos estás viendo lo que aparece en pantalla? Les pido un poquito de paciencia. ¿Está, Me parece, sí, Anabela? eso te iba a decir, me parece que salió de vuelta. Así que voy a, voy a pedirle el PDF así lo presento yo. Sí. O por ahí Lagopuelo, se nos acaba de reunir una integrante de Lagopuelo. Qué lindo. Hay playa, hay montañas y yo en el medio de Buenos Aires. ¿Querés que le mande un mensajito? Dale, sí, yo también estoy. Ahí está ingresando. Bueno. Ahí volvió Anabela. Bueno. Ahí viene. Muy bien. Bueno, mientras Anabela termina de acomodar, yo voy a empezar opa, a trabajar con ustedes. ¿Podemos poner pantalla completa? Sí, a ver. Si se puede borrar todas las... Este, ¿ver? Ahí está, perfecto. Bueno, ya estamos. La tecnología nos acompaña. Bueno, en principio, cuando Anabela estuvimos hablando y me comentó quiénes van a participar, quién organiza y quiénes van a participar de este encuentro, yo pensé en tomar como eje de la tarea pensar el universo visual, y ojo, y van a ver por qué hablo de universo visual y no arte, y la formación docente, ¿no? Eh, Pensando que muchos de los que participan acá son docentes y otros se están formando como docentes. Entonces, lo que vamos a hablar es de este universo visual pensado muy contemporáneamente, y yo puse entre la cultura y la pedagogía, porque creo que esta es la intersección desde la que vamos a pensar las cuestiones didácticas, o digamos, el marco pedagógico
desde el que hoy me parece que yo particularmente estoy pensando en las cuestiones didácticas o más ligadas al aula. Te pido la próxima, Anabela, y voy a tomar como eje de este universo visual la importancia que tiene la visión y la politicidad que tiene la visión si la trabajamos desde cierto punto de vista. Yo acá puse una frase que a mí me parece sumamente, en su brevedad, me parece enormemente profunda y siempre me hace pensar. La visión desborda lo visible. Y bueno, Magritte juega mucho con esto, ¿no? En sus imágenes. Nelson Goodman, creo que con esta frase que tan breve y tan contundente, nos está diciendo que lo que vemos es mucho más que lo que vemos. Y esto ahora lo vamos a desarrollar desde distintas perspectivas. Entonces, lo que vemos no solo es menos de lo que es en realidad, sino que lo que vemos tampoco es tan transparente como nosotros creemos, ¿no? Por eso a mí me gustó esta imagen que además de Magritte se llama el espejo falso, ¿no? Como que esto que nos llega al ojo no es no es sencillamente una imagen del mundo, ¿no? Que detrás o delante o alrededor de esto que vemos, hay algo que desborda la simpleza del acto de mirar, ¿no? Y vamos a ir viendo por qué, particularmente en esta sociedad, en la cultura contemporánea, me parece un tema importante y cómo liga con la educación, ¿no? ¿Podemos poner la próxima? Bueno, acá Google lo explica un poco más, lo despliega un poquito más, ¿no? Esto de que las imágenes simbólicas, y todas las imágenes de alguna manera lo son, las imágenes son todas simbólicas, porque están construidas a partir del lenguaje, ¿no es cierto? Proponen significantes cuyo significado no es el común y el obvio, es decir, está retomando, dicho de otra manera, lo que Nelson Goodman planteó en la diapositiva pasada. Pero él además dice, como decía Magritte, ¿no? En el título de su obra, que las imágenes simbólicas engañan a la mirada y a la inteligencia del observador, porque le presentan cosas que no significan lo que aparentan significar. Yo volví a Magritte, que me ayuda, el arte ya lo denunció, fíjense que esta obra es de 1929, ya va para un siglo, en que Magritte dijo que esto no es una pipa, ¿no? Esto es una representación. Pero vamos a ver una y otra vez que para todos nosotros, en el común del día a día, esto no es un cuadro. Si uno le pregunta a alguien, ¿esto qué es? Raramente diga, esto es un cuadro que representa una pipa. Va a decir, esto es una pipa. ¿Sí? Y esto tiene sus consecuencias. ¿Podemos pasar a la próxima? Vamos a dejar un poquito las imágenes porque quiero caracterizar una cuestión que me parece interesante, que tiene que ver con la escuela, ¿no? Ustedes saben que siempre la imagen visual fue recelada por por la cultura escrita, ¿no? Ya para Platón el mundo de las imágenes
era un mundo de engaño, y los artistas plásticos no iban a entrar a la República, eran artesanos, no eran, porque engañaban, ¿sí? No así como el filósofo, o el músico o el poeta. La imagen siempre fue objeto de acusaciones. Si ustedes, en la Biblia, las imágenes, Dios no quería las imágenes porque eran objeto de idolatría por los pueblos, se hacían esculturas y se adoraban, ¿no es cierto? Aún hoy, digamos, muchas religiones tienen una abundante iconografía que se adora, ¿no? Algunas la prohíben, como la religión judía y la musulmana, y otras tienen una iconografía muy abundante, como es el catolicismo, ¿no es cierto? Pero bueno, las imágenes siempre están ahí en actitud de, digamos, de una fuerte idolatría o admiración y un fuerte recelo, ¿no? Ya vimos como hay autores que dicen que encubren segundas intenciones, que banalizan la palabra, ¿sí? Que la palabra es más honda cuando enuncia, que las imágenes entonces oscilaron históricamente entre la fascinación que generan y su demonización, ¿no? Eso es histórico. La historia nos ofrece muchos ejemplos, como la prohibición de imágenes que prescriben el judaísmo y la religión musulmana, ¿sí? El becerro de oro, del que nos habla la Biblia, que hizo enojar a Dios, bueno, entre otras. Un ejemplo importante, no sé si ustedes oyeron hablar de la querella de las imágenes en el mundo cristiano de Bizancio, allá cuando el cristianismo era una cosa muy, muy nueva, ¿no? Los siglos 7, 8, por ahí, ¿no? Y había dos tendencias, quienes se oponían al culto de la imagen, en referencia al catolicismo, que se llamaban iconoclastas, o sea, que se oponían a la imagen, y los iconódulos, que eran los veneradores de la imagen. Bueno, digo, acá fue un ejemplo y fue, digamos, una disputa, por supuesto. Existe la veneración de imágenes en el cristianismo. Así que la imagen es sospechosa. Y la escuela también tiene sus sospechas de la imagen, ¿no es cierto? La escuela es hija de la letra escrita, de la palabra. La escuela, lo importante es saber leer y escribir. Y claro que es importante la lectura y la escritura, ¿no? La escuela es, Abramowski lo explica muy bien, es aliada del texto escrito. Y la escuela durante mucho tiempo, vamos a ver que en la actualidad, bueno, pasan otras cosas, pero socialmente, tiene una sospecha de la cultura visual, especialmente de la cultura visual de masas, ¿no? Bueno, el arte es otra cosa. El arte, ninguna escuela de élite va a impedir la entrada de la imagen del arte, pero sí de la cultura visual de masa o del arte o de lo popular, digamos, a la que se considera una competidora desleal del texto escrito porque es distractivo o porque tiene que ver con el entretenimiento, ¿no? Entonces Abramowski acá nos dice cómo toda la cultura occidental privilegió en forma sistemática la cultura letrada, ¿no? Como la más alta forma intelectual. Si ustedes vieron, por ejemplo, o leyeron El nombre de la rosa,
digo, los monjes en los conventos que copiaban a mano los libros, ¿sí? Y se considera la imagen de segundo orden. Ilustra la palabra escrita, pero es empobrecedora, ¿sí? Digo, esto hablando de la tradición escolar, ¿sí? Y muchas veces la escuela arrastra este tipo de ideas, ¿no? Podemos poner la próxima. Lo que pasa en el la segunda mitad del siglo XX, y particular la última parte del siglo XX y el siglo XXI, que ya llevamos 2 décadas, más de 2 décadas del siglo XXI, es que el caudal de imágenes del que vivimos rodeado y del que nos servimos se ha multiplicado infinitamente, enormemente. Vivimos, especialmente quienes vivimos en grandes urbes, pero yo creo que todos vamos a acordar la multiplicación de imágenes que hay a nuestro alrededor, ¿no? No me refiero a los paisajes, ojalá, sino a cómo el mundo de la imagen ha ido avanzando sobre nuestra mirada desde, fíjense, yo elegí al azar algunas imágenes urbanas, ¿no? Infinitamente la publicidad una vez y otra vez y otra vez, ¿sí? Pero también las intervenciones urbanas, como son los grafitis, ornamentaciones, ¿sí? Como acá en una estación de subte, mundos de pantallas, quienes hayan ido a los museos, se van a dar cuenta cómo las pantallas forman parte de la museografía, ¿no? Porque son indicadores, porque nos muestran otras obras, pero no solo los museos de arte, hay museos históricos, ¿sí? No sé, ¿hay alguien de Tucumán acá? Yo la última vez que fui a Tucumán, que fue hace un poco antes de la pandemia, me resultó fantástico ir a la casa de Tucumán y ver una pantalla que está puesta como si fuera una mesa, donde van apareciendo los distintos recorridos que hacen la campaña libertadora, las batallas de San Martín, las batallas de Belgrano. Es maravilloso, pero digo, esto es lo que pasa en el mundo, esto va avanzando y va formando parte de lo educativo, porque, digamos, esto tiene un claro fin educativo, entonces pantallas, imágenes, va formando parte del mundo que nos rodea. Entonces, yo creo que llegó el momento de preguntarnos qué pasa con ese mundo de imágenes y la imagen adentro de la escuela, la educación visual de nuestros alumnos, si vamos a ser receptivos a este universo de imágenes y en todo caso, desde qué aspectos vamos a incorporarlos. Si tenemos la decisión, yo creo que es una decisión política o ideológica de incorporarlos. Y justamente porque la imagen, como decía Gubern, tiene significantes que están más allá de lo evidente, yo creo que es importante, y si vivimos rodeados de imágenes, ¿sí? Que nos abruman, creo que no podemos dejar de pensar para nuestros alumnos cómo
educamos el ojo para convivir con esa sobreabundancia que a veces es bastante nociva. Y ¿podemos pasar a la próxima? Bueno, yo acá traje algunos ejemplos concretos, porque para que veamos que esto está muy cerca, ¿no? Joly, no sé si lo leyeron, Martín Joly, cuando habla de la imagen fija, yo encontré este parrafito que dice, en pedagogía como en publicidad, fíjense cómo hace una analogía entre estos dos campos, la imagen se utiliza en el estadio de la motivación. Ahora, acá hay muchos ejemplos. Que aparenta ser más efectiva, más atrayente, pero al mismo tiempo empobrecida, creada especialmente y equipada para que su polisemia no se desvíe de la interpretación o del niño, en el caso de la pedagogía, o del consumidor, en el caso de la publicidad. Y yo acá lo dejo, lo escribí para que nos quede ahí y podamos ir y volver de la imagen al texto. Yo les pido que miren la primera imagen del bebé aparentemente, digamos, o mamando de un pecho, que es el pan de una hamburguesa. ¿Sí? ¿Qué dice esta imagen? ¿A dónde nos está llevando? ¿Cuál es el significado, cuál es el significante acá de esto, ¿no? Yo acá también les puse algunas de las innumerables. Que les quiero decir que esta imagen del bebé fue rápidamente criticada por sociedades pediátricas y fue prohibida en todo el mundo, ¿no? O sea que por suerte rápidamente se dieron cuenta. Es decir, acá plantea a un niño muy pequeño, un bebé, como consumidor, ¿sí? Lo pone en el lugar del consumidor, porque nadie puede pensar que un bebé que toma el pecho es un consumidor, ¿no? Hay algo de la naturaleza en la alimentación, uno va a pensar en la alimentación, pero cuando ve esto, piensa en el consumo, ¿sí? Digo, por atrás. Y fíjense, es el logo de McDonald's que está impreso sobre la cara del bebé, o sea, no del otro lado, ¿no? Sino sobreimpreso sobre la cara de este bebé, o esta bebé. Por otro lado, acá yo busqué 4 imágenes que aluden a las diferencias de género. Rosa y celeste, fíjense, cuentos para niños de 5, cuentos para niños de 5 y para niñas de 5, sabiamente puestos de celeste y de rosa. Digo, ahí hay algo de lo visual que rápidamente liga con el tema de género, ¿no? Abajo hay otros, que en inglés, el de la niña, miren, este es peor. La niña, abajo, dice, el título es Preciosa. Y está la niña, y el del varón dice Inteligente. ¿Sí? Bueno, otra vez los bebés con gorritos celeste y rosa, hay niños más grandes, aparte con esta actitud de espalda contra espalda, ¿no? Entonces, acá tenemos un pequeño recorte de publicidad dirigida a los niños. Hacia la derecha tenemos 3 imágenes que son imágenes escolares, ¿no? Que un poco ponen los pelos de punta, pero son imágenes muy contemporáneas, ¿no? Hoy es justamente 13 de octubre y nos están hablando de un encuentro de 2 culturas con un Colón tan simpático con el indio, ¿sí? Bien, ahí
es una iconografía sumamente conocida, ¿sí? En el jardín, en las escuelas primarias, pero está sosteniendo toda una visión de la historia, eurocéntrica, por supuesto, ¿no? Abajo, ir al baño rápido y sin jugar, evito gritar mientras juego, o sea, cuestiones que tienen que ver con el disciplinamiento del cuerpo, una visión de la historia, y dos que apuntan al disciplinamiento del cuerpo, de los niñes, ¿no? Entonces, volvemos, en pedagogía, como en publicidad, pero la publicidad no es que me preocupe menos, pero en la pedagogía no debería pasar, ¿no? Está sabiamente oculto los fines de este tipo de imágenes, que es más, yo creo que ni siquiera el docente que pone esto en su aula o en los pasillos de la escuela, ni siquiera tiene conciencia de esto que está encerrado en estas imágenes, ¿no es cierto? Bueno, de allí que yo quiero compartir con ustedes la importancia del desarrollo de la visión, de lo visual, no solo en la sensibilidad estética, sino en un sentido muy amplio, o más amplio. ¿Podemos pasar a la próxima? Estas son, de vuelta, imágenes de la publicidad y algunas imágenes escolares. Y la pregunta es, ¿qué muestran? Está vinculada con la anterior, ¿no? ¿Qué muestran las imágenes? ¿No? Acá yo me moví un poquito más al mundo de los púberes y de los adolescentes. Fíjense cómo está erotizado el mundo de la pubertad / adolescencia. Altamente, ¿no? Fíjense en estas niñas, no son niñas, son un poco más grandes que niñas. Acá está Tinelli con esta nena, ¿no? Inclusive varones, esta actitud así como un poco machista, canchera, por así decirla. Acá hay una imagen, bueno, de una producción hecha en clase que replica esto que la publicidad un poco trae, ¿no es cierto? Y yo tomé erotizado y adultizado, sí, Natalie, ahí lo vi porque lo pone en me aparece lo que van poniendo en el chat. Efectivamente, son imágenes que están erotizadas y que ponen miren esta niña pequeña, está completamente adultizada, sí, digamos, vestida y contextualizada como una mujer adulta. Acá, arriba, a la derecha, las dos imágenes que yo elegí tienen que ver con imágenes de un libro, esos famosos libros para aprender a dibujar y donde están los cánones de la figura humana, ¿no? Una figura, digamos, la cabeza entra 7 veces en el cuerpo, 7 veces y media, cosas que hemos aprendido en nuestras clases de dibujo, ¿sí? Tomando proporciones, aprendimos. Bueno, yo quiero que se fijen que esto, que es de mucha circulación, ¿qué nos presenta? Nos presenta un tipo físico blanco europeo. La pregunta es, ¿esos cánones se aplican? Sí, a ver, esos cánones, si tomamos no sé, una persona de origen oriental, también podemos afirmar que la cabeza se aplica. Si tomamos una persona de África y de distintos lugares de África,
¿podemos afirmar lo mismo? Fíjense que las personas acá son delgadas o relativamente delgadas. Fíjense, es abrumadora la delgadez de esta muchacha. Digo, todo eso, sin decirlo, dice, muestra, ¿no? Instala tipos, prototipos y estereotipos. Instala cánones de belleza, ¿sí? Entonces, todo esto, y lo estoy pensando en principio para nosotros, para la formación docente, ¿no? Tenemos que tener claro que esto está sucediendo, que no hay imagen que sea inocente. Quiero decir, inocente en el sentido de que neutra, ¿sí? Que no tenga este mundo de significados, ¿sí? ¿Podemos poner la próxima? Bueno, yo acá quise pintar un panorama que de alguna manera fundamente de qué manera el mundo de lo visual es amplio y es de una trama compleja, ¿sí? Hoy en día, digo, ya a partir del siglo XX, los niños, los jóvenes se han convertido en una franja de consumo, ya no, la infancia que era anterior a la guerra, bueno, ahora los pibes, basta ver cualquiera de los canales dedicados a los niños para darnos cuenta de la enorme franja de consumo a la cual está dirigida muchas de las imágenes que hoy circulan, ¿no? Y por supuesto, yo no quiero instalar, con esto que le estoy señalando, no quiero instalar en el campo educativo una nueva disputa por el estatuto de las imágenes, ¿no? Como aquel que tuvo la religión. De ninguna manera. Yo no quiero responsabilizar a la imagen de lo que le pasa a la infancia o a los jóvenes, ¿no? Bueno, lo que pasa es que los alumnos pasan mucho tiempo frente a las pantallas y hablan mal porque en el chat o en el WhatsApp se habla mal y no me parece, ¿no? Sencillamente quiero describir el mundo en el cual los jóvenes crecen, ¿no? En todo caso, la intencionalidad es pensar qué les estamos ofreciendo desde la escuela, porque bueno, uno no puede evitar que en el mundo circulen ciertas cuestiones, ¿no? Pero sí pensar qué les ofrecemos desde la escuela, ¿sí? ¿Qué recortes culturales nosotros, bueno, recortamos, discúlpenla, ¿no? ¿Qué recortes culturales elegimos para rodearlos? Porque la escuela, todo lo que se aprende en la escuela es un recorte cultural. Cualquier disciplina supone un recorte cultural y supone dejar afuera otros, ¿no es cierto? Bueno, los diseños actuales, vamos a hablar de arte, vamos a hablar de artes visuales, suponen un espacio importante para las elecciones de les docentes, ¿no? Hay enfoques, pero estos enfoques pueden ser encarnados en muy distintas propuestas, experiencias y actividades. Entonces, lo que yo propongo al traer esto es repensar cuál es la oferta cultural que estamos haciendo, cuáles son las imágenes que forman parte del día a día escolar. Ustedes vieron estas imágenes donde digo, se juega,
digo, hay una intención de control de los cuerpos, o sea que hay muchas intenciones en la propuesta de imágenes que habitan la escuela. Volver a preguntarnos qué lugar ocupa la educación artística en la escuela en un contexto, especialmente nosotros, educación artística / artes visuales, nos toca a nosotros, ¿no? En un mundo donde la imagen tiene una diversidad, un peso y una intencionalidad que es muy diversa y sobre la cual deberíamos trabajar en función de nuestra mirada y de la mirada de nuestros alumnos. En principio, por eso yo puse esta diapositiva, me gustaría que pensáramos la educación artística. A ver, cuando yo digo educación artística, me refiero a la educación artística escolar común, no a la especializada. Ustedes son alumnos de la educación especializada. Van a un terciario de arte, ¿sí? Acá yo estoy pensando la educación artística en el seno de la escuela común, en todos los niveles, nivel inicial, escuela primaria, escuela media o secundaria, ¿sí? Cuando la educación artística viene en el paquete completo de todas las materias de la escuela. Ustedes, a diferencia de eso, bueno, ahora lo vamos a mirar. Entonces, la escuela nace de la confluencia de dos campos que en la vida son dos campos que están separados. Por un lado está la escuela y por el otro el mundo del arte, ¿no? La escuela es un lugar donde van niños que están organizados según sus edades, que tienen intereses diversos, pero todos los niños de una edad aprenden más o menos las mismas cosas, más o menos, ¿no? Tienen una organización estandarizada del tiempo y del espacio. A tal hora sucede tal cosa en tal lugar, después se va al patio, después se juega, después a tal hora se vuelve... Bueno, se ponen atención en la escuela a cuestiones didácticas, pero también institucionales. No solo ocurre lo didáctico, sino también lo institucional. Y además, la escuela evalúa y acredita, ¿sí? Que no es lo mismo. Acreditar es poner nota. Evaluar es algo más amplio que la acreditación. En todo caso, después podemos volver a evaluación, hasta el final. Bueno, por un lado tenemos la escuela. Por otro lado, tenemos el mundo del arte, habitado por talleres, escuelas de arte especializadas, como la Martín Malarro. Es una educación superior y especializada, ¿sí? En esta escuela, los alumnos tienen una vinculación voluntaria con el arte. Han elegido y están ahí por elección propia. No como el alumno de tercer grado que llega a la hora de arte y dice, ¿no? Además, el contrato didáctico es diferente entre el estudiante de arte y los alumnos de una escuela común, ¿no? Y el arte circula por espacios, el arte también tiene sus propios espacios en la sociedad, ¿sí? Espacios de exhibición y circulación, como galerías, museos, centros culturales y demás. Y además hay otros, digamos, un mundo de personas vinculadas al arte, el artista, el crítico de arte, el curador, la gente que trabaja en los museos, galerías, etcétera, ¿no? Bueno, de esta confluencia, acá tenemos la educación artística, ¿sí? Que supone la confluencia de dos campos diferentes con necesidades distintas. Entonces, cuando el arte entra a la escuela, y bienvenido sea que el arte forme parte de la escuela, se tiene que producir una articulación
que no siempre es fácil, que a veces genera tensiones. Y esto para mí es importante plantearlo en la formación docente, porque van a ser los docentes de arte quienes trabajen en esta intersección, ¿sí? Trabajen en ese cuadradito verde que dice educación artística, ¿sí? Por más que trabajen en el campo del arte, cuando están adentro de la escuela, están centrados en este mundo de la educación artística y también van a tener que resolver distintas cuestiones vinculadas a la educación artística, como es el problema de la transposición didáctica. Es decir, van a tener que hacer asequible el mundo del arte y ponerlo a disposición de niños y niñas pequeños o menos pequeños, niños que tienen más o menos interés por el arte, ¿sí? Que tienen capitales culturales diferentes, ¿sí? No solo intereses, sino lo que Bourdieu llama capital cultural, o el mundo cultural del que traen, son distintos, ¿no? Bueno, esta va a ser la tarea del educador de arte, porque si piensa que solamente va a ir, la cuestión es proponer actividades, es muchísimo más que eso, ¿sí? Entonces, todo va a tener que adecuar, sin banalizar, el arte para que un niño de 4 años haga una experiencia de producción artística en la escuela o de apreciación artística en la escuela, ¿sí? Bueno, la próxima, por favor. Bueno, entonces, esto nos va a plantear dos cuestiones, por lo menos dos cuestiones, ¿no? La inserción del arte a la escuela nos va a llevar a pensar qué concepción de arte llevamos a la escuela y qué concepción de enseñanza llevamos a la escuela, en esa intersección de color verde. Yo sé que el encuentro anterior con Patricia Berdichevsky, ustedes trabajaron bastante distintas concepciones pedagógicas, ¿no? Yo acá brevemente, también el arte ha sufrido distintas concepciones. Yo me voy a parar en la concepción que acá enuncia Kamitzer, ¿no? El arte no está allí para producir objetos, menos que menos el arte está allí para los estallidos emocionales del romanticismo, ni para exhibir cuestiones técnicas, ¿no? Hay posturas tecnicistas del arte que lo piensan como centrado en la buena técnica. Hay posturas románticas del arte que creen que el arte es un campo donde yo me expreso, y tal o como comunicacional, que piensa que en el arte hay una comunicación, una intención comunicativa del artista. Bueno, cuando yo pienso en arte, pienso el arte como un campo de conocimiento, entendiendo que el conocimiento no solo apela a la racionalidad, ¿no? No lo voy a desarrollar ahora porque tenemos poco tiempo, pero el conocimiento, hay conocimiento de tipo racional, hay conocimiento corporal, sensible. Bueno, al decir conocimiento estoy pensando en el conocimiento en un sentido muy amplio, ¿no? Entonces, el arte plantea ideas, plantea cuestiones propios de una época en la que el artista es un sujeto epocal, ¿no? Entonces, es un lugar donde uno puede, dice Kamitzer hermosamente, especular sobre temas y relaciones que caben también en otras ramas del conocimiento. Lo que tiene el arte, a diferencia de la ciencia, donde también se desarrolla el conocimiento, es que tiene, digamos, se sirve de un lenguaje
poético, ¿sí? Y desconoce el paradigma de verdadero falso. En el arte no existe lo verdadero y lo falso. Esos son paradigmas de la ciencia que cada vez estamos dejando más atrás, ¿no es cierto? Entonces, y además, otra cosa respecto al conocimiento, que en el conocimiento, en el arte, cada obra es única. El conocimiento de la ciencia es un conocimiento que tiende a universalizarse, ¿no? Si uno dice, el agua hierve a 100 grados, eso es un postulado que vale tanto en cualquier lugar de este planeta, ¿sí? Creo que en las alturas no, pero bueno, justamente la ciencia se propone ser abarcativa. En cambio, el arte no se propone ser abarcativo. Cada obra es única, cada artista es único, ¿no? Y cada obra de cada artista es única. Por eso también vamos a deconstruir un poco la idea de universalidad del arte, ¿sí? Bueno, entonces, en lo que hace a concepción de arte, vamos junto con Kamenitzer, por lo menos yo les planteo, pensarlo como un campo en el cual se despliegan ideas, temas, relaciones que preocupan en una época a un grupo de personas, se las despliega con un lenguaje y ese lenguaje digamos, a ese lenguaje le cabe lo poético. Pasamos a la próxima, por favor. Desde lo educativo, porque nos hicimos la pregunta ¿qué concepción de enseñanza? Y yo voy a hacer ¿qué concepción de enseñanza del arte? ¿No? Estoy pensando en la propuesta triangular, la llama así Ana Mae Barbosa, que es una pedagoga brasilera, que si no la leyeron, vale la pena conocerla, y que esta propuesta, que también está vinculada con Eisner, con algunas pequeñas diferencias, yo la tomo porque, bueno, es más de la escuela latinoamericana, y fue un referente para los diseños curriculares que están hoy más o menos vigentes en nuestro país. Desde esta propuesta, la enseñanza del arte tiene que ver con tres ejes. Estos tres ejes son o representan las distintas acciones que el ser humano puede hacer con el arte, ¿sí? Las perspectivas desde las que el arte puede ser abordado. La producción o creación, las distintas jurisdicciones les van poniendo denominaciones que pueden ser diferentes. Pero creación y producción tiene que ver con los estudiantes como creadores de la imagen. No estoy diciendo artistas, estoy diciendo creadores y creadoras, ¿no? Y quien crea enfrenta desafíos. El desafío de poder convertir la imagen mental o idea, la idea o la intención o la imagen mental en una imagen representada, en una pintura, en una escultura, en un grabado, lo que sea, ¿no? Pero ese tránsito, ¿sí? de la idea a la imagen es todo lo que conforma el mundo de la producción y de la enseñanza, ¿no? Que abarca múltiples aspectos, ¿sí? Abarca la materia y sus transformaciones, abarca los procesos. Fíjense que yo no estoy diciendo las técnicas y los materiales. Estoy hablando de la materia, ¿sí? Y los procesos de transformación de la materia para ir dando forma sensible, apariencia concreta
a las ideas que yo tengo en mi cabeza. Y sabemos que este es todo el problema del arte, todo el problema de crear, ¿no? No es un camino sencillo. Por otro lado, tenemos otro eje, que es el de la apreciación, algunos lo llaman interpretación, donde posicionan a los estudiantes como espectadores del arte, ¿sí? Y acá volvemos con esa mirada que tiene que taladrar la imagen. Los espectadores participan activamente de la interacción con las obras. Y en esa interacción construyen significados y además se ponen en contacto con los significados construidos por otros, ¿no? Entonces, esta expectación supone un trabajo voluntario que implica intención y atención. Una cosa es mirar y otra cosa es ver. Para ver se necesita intención de ver, ¿sí? Y esta cosa que taladra la imagen, ¿sí? Que al decir taladro quiere decir que va avanzando sobre sucesivas capas. La primera capa es lo que vemos, lo primero que vemos. Bueno, esto es una pipa, digo, esto es un árbol, esto es, ¿sí? Y después vemos y vamos viendo el espacio y vamos viendo la relación entre el espacio y las formas y vamos a ver el digamos, lo formal y lo content, etcétera, ¿no? Y por último, la contextualización, que es un trabajo acerca del arte, ¿no? Conocer acerca del arte. Y esto, que es lo más olvidado de todo, porque para nosotros la creación es el top 10, la apreciación, bueno, hasta ahí, pero la contextualización es la Cenicienta, ¿no? Salvo en la escuela secundaria digamos, cuando esto se transforma en las clases de historia del arte, ¿no? Que ahí es demoledor porque la contextualización no es historia del arte. Es entender al arte como un hecho vivo y cambiante. Arte no quiere decir lo mismo en los distintos tiempos, las distintas culturas, ni siquiera para los contemporáneos en el mismo momento, ¿no? Es diverso, ¿sí? Ha ocupado y ocupa, claro, las imágenes son creaciones culturales humanas, y las culturas son diversas, ¿sí? Y tiene que ver con nuestros mundos de referencia. Y hoy en día, a mí, Mariana Spravkin, le preocupa mucho este eje, porque este eje es el más, lo voy a decir así, político, ideológico, si se quiere. ¿Por qué? Es el que nos va a permitir ver el arte, como recién dijo una compañera, como construcción humana impregnada de ideología. Y de ahí vamos a ver que el arte que consumimos y que por lo general, no sé ahora, pero por lo menos durante muchas décadas fueron los programas de historia del arte de las escuelas de formación terciarias, son visiones eurocéntricas y patriarcales. La mujer no participa del mundo del arte, y no es que no haya habido artistas mujeres, y si no las hubo tantas como los hombres, bien valdría la pena que la contextualización explique por qué la mujer no participó del mundo del arte como se le permitía al hombre. Por lo menos tendría que estar esa explicación. Y también para deconstruir visiones eurocéntricas. Porque nosotros cuando sí, currículum nulo, exactamente. Ahora lo vamos a retomar, yo porque estoy viendo los comentarios que ponen. Eso es parte del currículum nulo. Pero tenemos que de vuelta vuelvo, ¿qué queremos llevar a la escuela? ¿Sí? ¿Podemos pasar a la próxima? Bueno, estoy proponiendo, digamos, estoy asentándome en un enfoque que yo llamo cognitivo-cultural, en donde el arte es un conocimiento y un quehacer socialmente contextualizado, como cualquier otro quehacer del ser humano, ¿no?
es algo que sucede, no hay otra posibilidad que sea el hombre que se haga cargo de este quehacer, pero no es el artista. El artista es parte de un colectivo social que está ubicado en tiempo y espacio, ¿no? Para el arte hay una articulación entre lo cognitivo y lo sensible. No hay una oposición entre lo racional y lo sensorial o lo sensible. De ninguna manera hay una articulación. El artista piensa. El artista no es una especie de hombre loco, no sé, ¿no? Que le caen las ideas. El artista trabaja y lo hace desde el mundo de las ideas, ¿sí? Por supuesto que actúa su sensibilidad, ¿no? Pero articuladamente. El enfoque cognitivo en la escuela apunta a planteos que problematizan el mundo de la imagen / el mundo del arte, ¿sí? Como decíamos recién. ¿Por qué no conocemos a artistas mujeres? ¿Por qué conocemos recién algunas voces, qué sé yo, Frida Kahlo, del siglo, y recién artista del siglo XX? Hubo en el Renacimiento, ¿por qué es el top 10? Miguel Ángel, Rafael, Botticelli, parece, sí, no había ninguna artista mujer en ese momento, y si no había, ¿por qué no había? ¿Sí? Bueno, ahí hablo de planteos que problematicen el mundo de la imagen, por ejemplo. Este enfoque propone un accionar en busca de respuestas personales, la autonomía de acción y pensamiento. Nosotros tenemos la costumbre, especialmente cuando nos aferramos al mundo de las técnicas, bueno, mira, esto se hace así, y una vez que ustedes aprendan a hacerlo así, lo van a poder hacer solitos y solitas, ¿no? Y no es tal, no hay una obediencia aprenderse un protocolo para después tener la autonomía, ¿no? Es una cosa que es una búsqueda simultánea. Por otro lado, también es importante en este enfoque el tema de la construcción de significado en diálogo con los significados construidos por otras personas. Los niños desde muy pequeños tienen la posibilidad de interlocutar con las imágenes y encontrar y construir significados, ¿no? Darles la palabra es más que revelador, ¿no? Y por otro lado, y por fin, es la vinculación del microcosmos del aula con la cultura en términos amplios, sin olvidarnos de que la cultura también abarca la cultura popular, ¿no? No quisiera que la cultura popular quede en el currículum nulo, ¿no? Bien, una más, por favor, Anabela. Hasta acá, y ahora miro a la docencia, ¿no? Interrogar la biografía escolar, y quienes están cursando bueno, la biografía escolar formal, por ahí, ¿no? Y acá yo puse algo, ¿enseñamos cómo aprendimos? ¿Enseñamos lo que aprendimos? ¿Qué docente quiero ser? Creo que estas son 3 preguntas que uno debería formularse, porque yo no digo que digo, de lo que aprendimos, ¿qué me sirve? ¿Qué cambiaría? De lo que aprendí, de cómo aprendí, ¿me sirve cómo lo aprendí siendo yo un sujeto adulto que entra a la Escuela de Bellas Artes? ¿Sirve llevar eso así a la escuela? ¿Con quién estoy hablando? ¿Qué tengo que hacer para que eso que a mí me enriqueció pueda ser aprendido por un niño que tiene muchos menos años que yo? ¿Sí? Y un mundo cultural diferente, no tiene ni experiencia, etcétera. Bueno, todo ese trabajo de interrogar la biografía escolar
y trabajarla en función de la enseñanza es una tarea digamos, que tiene que empezar, para mí tiene que empezar en la formación, empezar a pensar que enseñar implica esto que va a estar antes de la clase, no va a estar adentro de la clase, porque esto no es para los niños, es para nosotros, para elegir el qué y el cómo, ¿no? De lo que va a pasar en el aula. Y yo quiero traer algunos ejemplos de aula. ¿Podemos pasar a la próxima? Yo acá traje un tema que es, en las escuelas secundarias no les va a faltar a ningún adolescente, que es la perspectiva, ¿no? Perspectiva, punto de fuga, línea de horizonte, bla, 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 ¿no? Entonces, yo pienso que primero que se lo llama la perspectiva, ¿no? Y yo creo que si algo de esto tiene utilidad, es saber que la perspectiva es una manera de representar el espacio, una manera, de representar en 2 dimensiones lo que en realidad tiene 3 dimensiones. Acá, ¿qué hago yo? Estoy planteando el problema. No estoy hablando de la perspectiva. La perspectiva es la resolución de ese problema que ha dado una cultura en un momento de la historia. El Renacimiento italiano. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando yo digo vamos a aprender la perspectiva, yo ahí ya serruché un montón de cuestiones. Claro, una resolución, no la resolución. Por eso digo, es una resolución al problema de la representación en 2 dimensiones que ha dado una cultura en un momento dado. Después vamos a ver si es la única, si hay otras, cuáles se les ocurre, digo. Pero entonces, quiero decir, por eso digo, ¿qué presento y cómo lo presento? Como lo que es muy parecido, digo, aparentemente hablar de, bueno, vamos a aprender a usar la perspectiva, ya tiene un sesgo, ideológico. ¿Por qué? Porque pone a esta resolución, que es europea, por sobre cualquier otra. Y pongamos ahora la diapo que sigue. Sí, recién me decía, ahí está lo que me decía recién la compañera. Yo quiero que pongan la atención, yo seleccioné de las infinitas posibilidades solo algunas, ¿sí? Arte de Oceanía, arte mesoamericano, puse una obra de arte contemporáneo, ¿sí? de Seguí, pintura románica, europea, previa al Renacimiento, pintura japonesa, otra de arte contemporáneo, pintura egipcia, y podríamos seguir con los ejemplos, no saben lo que me costó elegir. En ninguna de estas obras se usa la perspectiva, pero todas tienen resuelto el tema de la forma y el espacio, de distintas maneras. Todo esto es un año de trabajo, pero no, es la perspectiva, ¿no? Entonces, con la colonización vienen muchas cosas. Esto para mí es uno de los ejemplos, claro, acá dice Sandra, cómo decido, cómo cuento el espacio y cómo decido mostrarlo, ¿no? Y podemos ir a la próxima. Bueno, acá traje otros ejemplos que acá son todavía más parecidos. El desnudo femenino. Y lo traje a propósito. Le traje el desnudo femenino muy a propósito con todas estas cuestiones que están vinculadas ahora con los movimientos del feminismo. Y que los pibes de la secundaria, les pibes, no, digo, es un temón que además les interesa. ¿Sí? Bueno, acá hay 3 desnudos femeninos, 3 desnudos femeninos muy diferentes,
pero no, pertenecen a tres momentos distintos del arte. Hay dos que están bastante cerca, el de Manet y el de Sivori, y Avaporu, más acá, ¿no? Dos son europeos. Fíjense, ¿qué mujer está mostrando cada uno de estos, artistas? Porque Tarsila era mujer. Acá ya aparece una mujer, ¿no? Entonces, ¿qué cuerpo? ¿Cuál es el cuerpo? Fíjense en la idealización del cuerpo, la Olimpia de Manet, hay una idealización del cuerpo, ¿sí? Fíjense, en cambio, en el despertar de la criada, hay una brutalización de cómo el trabajo, ¿sí? Fíjense, va torneando el trabajo de la mucama, ¿no? De la criada, ¿no? Fíjense los pies, es impresionante. Si nosotros tomamos, yo lo quise hacer, pero no me dio el tiempo, solamente los pies de cada uno de estos tres. Fíjense la mujer, el pie pequeño, la sandalia, ¿sí? Que también hay una erotización de esta mujer. Y esta mujer que también muestra los pechos, y eso, digamos, no hay ninguna erotización. Acá hay, digamos, un peso alrededor de este cuerpo, ¿sí? Y Avaporu, este arte contemporáneo, como lo instala en el medio de la naturaleza, ese sol, bueno, ese sol que tiene mucho que ver con Brasil. De hecho, bueno, Tarsila formó parte de un movimiento de antropofagia, en fin. Pero quiero decir, vamos a hablar del desnudo. ¿Qué desnudo llevo? Vamos a hablar del espacio. ¿Cuál decido yo que va a ser la imagen que va a estar presente? O elijo estas tres y las pongo en diálogo, eso también dice algo. ¿Sí? Entonces, y acá quiero cerrar para que ya estamos en la hora como para poder abrirlo. Volviendo al tema y volviendo a esta sociedad, yo creo que desde nuestro lugar de docentes y de formadores de docentes también, tenemos que estar atentos a esto, tomarlo en cuenta y considerar cuál es este universo de imágenes con el que queremos proveer a niños, niñas y jóvenes para que ellos puedan, para que tengan una constelación expandida del mundo visual. Nelly Richard es interesante, hay una autora que se llama Nelly Richard que se plantea si lo que sucede en la escuela, como debería seguir siendo artes, o debería llamarse, debería ser más hablar del mundo de la imagen o seguir sosteniendo del mundo de las imágenes solamente el mundo del arte. Ojo, ella no dice esto es lo que hay que hacer o esto no es lo que hay que hacer, sino ella habla de pensar en una constelación expandida en relación a la imagen y a digamos, plástica, artes visuales, o como se vaya llamando en los distintos momentos. Entonces, me pareció interesante pensar por lo menos en términos de situarnos en qué lugar, en qué intersección de nuestra tarea nos ubicamos como educadores, ¿sí? Y cómo pensamos que podemos colaborar en la formación para enfrentar la escena contemporánea que es compleja y es abrumadora y como vimos muchas veces tiene desde la imagen mala fe o en el sentido de que no le habla a sujetos y sujetas, sino está refiriéndose, está creando consumidores, ¿no? Bueno,
cómo podemos aportar desde la escuela para que esto realmente haga crecer la subjetividad, ¿no? Bueno, vamos a cerrar acá y me gustaría entonces que pudiéramos abrir a la charla. Bueno, Mariana, si te parece, te leo alguna de las preguntas. Dale, dale. Bueno, en principio te llenaron de piropos en los mensajes. Gracias. Gracias. Aquí Claudia Cogliati pregunta, Sí. bueno, respecto a los estereotipos, ¿cómo colaborar con la construcción de significados estéticos en un contexto que desdibuja las fronteras y se impone hegemónicamente desde la simplificación de la representación? Bueno, gran tema el de los estereotipos. Daría para una charla en sí misma, ¿no? ¿Qué es un estereotipo? Vos bien, Claudia, ¿no? ¿Claudia? Claudia, sí. Claudia. Vos dijiste una palabra muy interesante que es la simplificación, ¿no? El estereotipo simplifica las cualidades que podrían ser más ricas o más interesantes, pero a veces lo usamos muy extendidamente, especialmente con los niños pequeños, ¿no? Con los niños pequeños a veces el estereotipo, el pibe a veces necesita repetir e ir cambiando de a poco, ¿no? Y a veces el estereotipo ocupa el lugar de un vacío de ideas, ¿sí? Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es ver de dónde proviene, ¿no? No hay un niño estereotipado. Hay pibes que no pueden salir de un lugar de donde están, por distintas razones. Nosotros no somos psicólogos de los niños, pero a veces hay que preguntarle, che, siempre dibujás lo mismo. Y nos animaríamos a hacer otra cosa, a imaginarnos otra cosa. Pero ¿qué pasa? Puede ser que al pibe no se le ocurran ideas, por ejemplo, entonces recurre siempre a la misma idea. ¿Por qué no se le ocurren otras? Entonces ahí el trabajo es enriquecer este mundo de la imagen mental. Pero también puede ser que tenga muchas ideas y piense que no le va a salir. Entonces hace lo que sabe que le sale. Ese es otro camino. Entonces, ¿cómo nosotros le armamos una red? Gracias, Natalie. ¿Cómo le armamos una red de contención para que dé un salto al vacío, pero que yo te atajo? Entonces, si vos te animás, por ejemplo, pero a ver, ¿qué es lo que vos pensás que no te va a salir? O, bueno, a ver, vamos a pensar, qué sé yo, y yo quiero dibujar un camión y no me va a salir. Porque cuando lo hago no me sale, no te sale como está en tu cabeza, pero yo no veo cómo está en tu cabeza, porque está ahí. Entonces, ayúdame a ver cómo es tu idea. Decime qué forma tiene tu camión. Entonces ya hablamos de formas. ¿Tiene una forma cuadrada o es alargado? ¿Sí? ¿Tiene ruedas 4 o 2? Bueno, no, es así. Bueno, entonces, ¿cómo ponemos la hoja para que entre mejor? ¿La ponemos así o la ponemos así la hoja? ¿La ponemos así o la ponemos así? No, mejor me va... Bueno, está bien. ¿Y por dónde empezarías? ¿Qué forma harías primero del... Bueno, digo, ahí estamos tratando de que esa idea que yo creo que no me va a salir, y de última, ¿sabes qué? Si no te sale y no te gusta, rompemos la hoja, yo te doy otra, o si querés te doy una hoja borrador para que hagas ensayos. Se llama, ¿sabes cómo se llaman? Bocetos, porque los artistas se equivocan, 100.000 veces se equivocan y rompen hojas o pintan encima, porque la escuela es el único lugar donde las cosas tienen que suceder. Yo te lo enseño y vos ya lo aprendiste. Y te sale. Los maestros somos así. Si yo ya te lo enseñé, ¿cómo no lo sabés? ¿Sí? Claro. Por otro lado está la mímesis.
yo entiendo, a los 4 años, bueno, todo esto es del mundo de romper el estereotipo. Pero por otro lado, a mí me preocupan también los estereotipos de los docentes. ¿A qué llama estereotipo? Actividades estereotipadas, resultados que se esperan que son estereotipados. Eso también deberíamos pensarlo, ¿no? En el estereotipo en la enseñanza, ¿no? Hay que trabajarlo, pero es interesante, pero yo creo fundamentalmente en el diálogo. Bueno, sí, claro, también hay, Claudia, imágenes estereotipadas que se ponen en la escuela, esas caritas con los ojitos, con los... No me hagas un emoji, haceme una cara. Y por otro lado, no todas las caras tienen que ser idénticas, porque la fotografía ya está, ya existe. Si yo quiero, agarro un teléfono, te saco una foto y sale la cara idéntica. Yo no quiero la cara idéntica, quiero la cara del artista, visto por el artista que vos, digamos, por tu mente, por tu idea, por tu mano. Bueno, y entonces le puedo mostrar, bueno, veamos retratos que no son miméticos, y son retratos. Veamos esos retratos de Picasso donde la cara está toda para un costado, los ojos para un lado, donde el color no es el color piel, ¿sí? Yo tuve una época de capacitadora y una vez en una sala de 5, la maestra no daba los colores. Los chicos tenían que venir, ponían el plato y la maestra decía qué color querés y era como la heladería, ¿no? Entonces una le dice, yo quiero para hacer color piel. La maestra dice, ¿qué es el color piel? ¿Cómo sea? ¿Qué es color piel? Y una dice, pedile rojo y blanco y haces rosa. No, dice, eso es rosa, no es color piel. Bueno, alto ahí. Entonces, ¿qué hizo la maestra? Pusieron todas las manos, todas, una al lado de la otra. Y la maestra dijo, mírenlo, miren las pieles. ¿Cuál es el color piel? No había uno. ¿Cuál es rosa de todos estos? Ninguno. Y bueno, empecemos a describir lo que ven. Y este es más clarito, este es más oscuro, este es más amarillo, este más... Y si tuvieran que hacerlo mezclando colores, ¿qué colores pondrían? Bueno, toda esta observación y racionalidad, porque están pensando en la mezcla de color, bueno, ahora cada uno piensa qué color piel quiere para lo que está haciendo. Y si lo quiere pintar de rojo, también lo puede pintar de rojo. Pero si quiere color piel, que piense qué color piel. Claro, oscuro, tostado por el sol, ¿sí? Más amarillento, vimos que hay más rojizo, que hay más amarillento, que hay más amarronado. Y me pide. Claro, esto es pintar en varias clases, lleva más tiempo, eso es verdad. Todo esto que estamos diciendo tal vez no se resuelve en una sola clase, pero bueno, ahí de vuelta a pensar. En una clase un trabajo con un grado mayor de profundidad o desplegamos otras cuestiones. Y el trabajo por ahí nos lleva 3 encuentros, por ejemplo, ¿no? A mí las maestras, las buenas prácticas, creo que el desafío es que desarrollen su impronta. Claro, entendiendo que es única. Esto es lo que tiene el arte. Hablemos del arte. El arte es algo, cada artista es diferente a otro. Y acá vos, digo, esta cosa, si vos haces ese emoji, hoy se llama emoji, digamos, la carita redonda, puntito, puntito y cosito, eso ya está, no me habla de vos, ¿sí? No me habla de vos. Entonces, pero esto también tiene que formar parte de las consignas y de la intencionalidad explícita del docente. Tiene que estar explícito en las consignas de trabajo. No solo lo que hay que hacer, sino ¿por qué les estoy proponiendo esto? Bueno, mire, yo estuve viendo trabajos y me pareció genial. A principio de año ustedes, claro, cada persona es diferente, acá dice Sandra. A principio de año ustedes
no dibujaban a las personas. O vamos a mirar todo, estamos en octubre, fantástico. Pero ahora vamos a avanzar más. Vamos a pensar en las expresiones de la cara. Bueno, y nos vamos a mirar en el espejo, porque siempre la cara tiene expresión la misma, la misma. Y yo cuando los veo a ustedes, los veo enojados, tristes, alegres, asombrados, miedosos, cansados. Y juguemos a qué cara tenemos cuando estamos cansados, y yo te digo, activemos ciertas cosas, entonces hay que trabajar para que las cosas sucedan. Porque si yo estoy cómodo, ¿por qué voy a cambiar? ¿No? Entonces, el arte, y no lo hago, digo, para que esto sea apropiado por los chicos también como idea de qué es el arte. Ellos no hacen un trabajito para la carpeta. Yo quiero algo más que un trabajito para la carpeta. ¿Mm? Porque para la carpeta es cumplir lo que dice la seña. Ahora, hacer, como dice mi nieto, arte artístico, tiene 5 años, y dice, voy a hacer arte artístico. Ahora va Pablo. Pablo pregunta algo también. Así que, bueno, hasta ahí vamos con el estereotipo para otras preguntas. A ver, ¿quién era? Bien, ¿Mariana o Anabela sí. la que estaba leyendo? Mariana, Mariana. Mariana, dale. Aquí Carola dice, las imágenes son creaciones culturales humanas, las imágenes en Sí. plural están presentes, son construidas desde y en varios campos de conocimiento, ciencia, religión. A tu criterio, ¿de qué modo desde la educación artística escolar propiciamos conversaciones sobre las imágenes con otros campos que las abordan desde otras perspectivas? Muchas gracias por tu presentación. Bueno, por ejemplo, a ver, estoy tratando, bueno, las imágenes religiosas es lo primero que se me ocurre, y muchas de las imágenes que ofrecemos a los chicos, no nos acordamos que son imágenes religiosas, porque ya son imágenes de museo, pero son imágenes religiosas, ¿sí? Otra imagen, la ciencia también, bueno, es que con la fotografía todo empezó a ser diferente. El retrato era un género, si nos queríamos acordar de la cara de una persona, se hacía un retrato. ¿Cómo lo conocemos a San Martín? ¿Cómo conocemos a los próceres? Porque se hicieron retratos. Y es muy interesante, por ejemplo, San Martín se sacó una sola fotografía en la vida, que es de viejo con el pelo blanco y el bigote blanco. Por eso las imágenes de San Martín, si ustedes miran las imágenes de joven, son todas diferentes las caras. Porque San Martín no estaba, no iba a posar. Entonces creo que posó 2 o 3 veces y se hicieron retratos de retratos. ¿Sí? ¿Ustedes creen que él posó arriba de un caballo? Como lo vemos en infinitos retratos. Bueno, ahí tienen otro sentido de la imagen. Después también hay imágenes que lo que quieren causar es impacto y discusión. Hay imágenes que son para contemplar. ¡Ay, qué hermoso paisaje impresionista, los colores! Pero hay otras que son provocadoras, ¿no? Yo puedo mostrar un Guernica y es una imagen tremenda esa, no es una imagen de belleza, sino de dolor. Bueno, yo creo que todo este es el mundo de las imágenes y hay imágenes que, por ejemplo, es muy interesante porque cuando venían las expediciones a América, traían un artista plástico para que registrara la flora y la fauna del lugar, porque no había fotografías. Entonces, algunas plantas se podían llevar, ¿sí? Pero hay cuadernos en los que dibujaban y pintaban acuarela sobre lo que veían. Bueno, tenemos ay, se me fue el nombre, el artista que pintó la Guerra del Paraguay, ¿sí? Cándido López, por ejemplo, que es la imagen como registro. Y esos cuadros superan ampliamente el mero registro. Así que todas estas cuestiones creo que se pueden, nada, que pueden formar parte de lo que sucede en una clase, ¿no?
Y uno puede proponer en la secundaria. Bueno, por ejemplo, hay una docente que el año pasado en pandemia les propuso a los chicos, a partir de la selfie como autorretrato, los llevó al autorretrato, que no es otra cosa la selfie que un autorretrato, hacerse autorretratos con barbijo. Fue maravillosa la serie que hizo, porque algunos, por ejemplo, se pusieron dos guards, o sea, el tipo de barbijo, bueno, hicieron, digamos, tomando la idea de autorretrato, tomando el tema del teléfono y la selfie, y la situación de pandemia, bueno, hace una propuesta. Era una galería y se tomaron como secuenciados, ¿no? 3 o 4 con diferentes, de diferentes maneras, de frente, de perfil, o con el barbijo puesto de una manera, otros uno se puso el barbijo acá, en los ojos, digamos. Entonces, yo creo que todo esto puede ser un material interesante. Por eso digo, ojo con nuestras cerrazones y nuestras aperturas, nuestra creatividad docente, ¿no? Acá hay otra pregunta, Dale. Mariana, mira, que tiene que ver un poco con esto que estás diciendo, que Pablo pregunta que cómo se adapta la educación artística en este tiempo, ¿no? De post-pandemia, por ejemplo, con las aulas híbridas, con las TICs, con los dispositivos móviles. Yo creo que los dispositivos móviles son maravillosos porque permiten capturar cosas, trabajar como lo que ofrece el instante, el detalle. Yo cuando estaba, por ejemplo, armando los 3 desnudos y veía los pies, yo no sabía cómo hacerlo porque quería hacer el recorte de los 3 pies y ponerlo, y de ahí pensé, uy, qué interesante para adolescentes trabajar de arriba el picado, ¿no? Lo que llama el cine picado, contrapicado, con las zapatillas, con los pies, con los pies, la media, la zapatilla con el pie, la zapatilla sin el pie, que es algo tan del adolescente, la zapatilla, ¿no? Es como, bueno, y esto puede ser objeto de retrato. Pienso en los zapatos de Van Gogh, en el cuadro de los zapatos de Van Gogh, pienso en mostrar, digo, uy, me dan ganas de volver al aula cuando hablo de todo esto, me da hambre de aula. Entonces, el trabajo del contenido por el contenido mismo, ahora vamos con el contenido. Lo que digo es que hay un mundo que es interesante, es amplio y que, bueno, podemos iniciarlo con la cámara y después yo te puedo proponer ahora, a partir de la cámara, toma una o alguna de las imágenes u otra y llévala a lo manual. Podés utilizar el dibujo, podés utilizar planos de color, podés utilizar papel collage, podemos imprimir y rearmar, qué sé yo. Me parece que que tiene que ser como un aliado. Lo que no podemos es como copiar, porque copiar ya está. Porque copiar ya está. Lo único que tenemos que hacer es ser uno, ¿no? Eso. Pero pienso, Pablo, que en estas épocas nosotros adultos tenemos que poder explorar este mundo y ver cómo enlazarlo. De la misma manera que toda la tecnología a mí me permite decirle a los alumnos, bueno, de acá a la próxima, yo les traje algunos ejemplos de tal cosa. Ahora, de acá a la semana que viene, cada uno por lo menos busque uno y lo vamos a compartir. Y no sé, y podemos subirlo del teléfono, qué sé yo, o me lo mandan y yo con eso armo un PowerPoint y vemos los de todos. ¿Sí? Ponele.
que podría ser desde paisaje, figura, no sé, la relación parte todo, la abstracción, la geometría, lo que fuere que yo quiera trabajar. Me parece que se abre un mundo de posibilidades ricas, interesantes, ¿no? Alguien habló del contenido, había aparecido un cartelito. Sí, acá, Sandra. ¿Querés leer vos, Ana? Sandra, que dice que el trabajo del contenido por el contenido mismo, que se ve mucho en las escuelas todavía, ¿no? Por ejemplo, trabajar, dice, primario, secundario, así como Bueno, si ese fuese primarios y secundarios es como la perspectiva. Claro, sin trabajar el Digamos, mensaje y o el el contenido por el contenido mismo, tomamos el ejemplo de la perspectiva. Sí, a ver, hay que enseñarlo, yo lo enseño. Pero entiendo, Sandra, que cuando vos decís contenido por el contenido mismo, estás hablando de la fragmentación del conocimiento, en el sentido que sale del contexto. Yo enseño esto y vos no sabés ni por qué, ni para qué, ¿entendés? Entonces, bueno, ponele colores primarios. A ver, el problema es la mezcla de color, no el color primario y secundario. Entonces, yo quiero instalar esto en el siguiente problema. Estoy hablando con chicos de 5 años, de jardín, ¿eh? De jardín. A ver, yo lo que noto es que siempre que quieren usar azul, este azul, rojo, este rojo, verde, este verde. Pero cuando yo miro cuadros, me doy cuenta de que los pintores usan muchos azules, muchos rojos, muchos verdes. ¿Cómo hacen? ¿Cómo se hace para que yo pueda tener muchos verdes? Por ahí algún pibe te dice que se mezclan los colores, por ahí no. Y bueno, mezclar colores. Bueno, vamos a iniciar el camino de mezclar colores para, ¿sí?, obtener variedades de los colores que conocemos. Bueno, pero ahí yo estoy armando un contexto en donde, ¿cuál es el sentido? Que pintemos con diversidad de colores, que nuestra diversidad sea mayor. Y cuando es mayor mi diversidad, es mayor mi libertad. ¿Sí? Yo puedo elegir entre más opciones. No porque me compre un montón de colores de azul, sino porque ese azul yo lo puedo modificar cuando lo mezclo con otros colores. Bueno, eso va a ser un contenido, digo, lo vamos a ir, esto va a ser algo que lo vamos a trabajar mucho tiempo, ¿sí? Porque si tiramos de estilito, nos sale algo, tenemos mucho para analizar, ¿no? Entonces, ahí el saber está contextualizado en una problemática vinculada con la pintura, que la pintura básicamente es color. La pintura es el problema, digamos, es una cosa central de la pintura, ¿sí? Bueno, ahora yo les voy a dar masa y ustedes van a hacer algo que separe. Bueno, chau, Gloria, se despide Gloria. Bueno, decir eso y decir, ¿quién sabe qué es una escultura? ¿Alguien vio una escultura alguna vez? ¿Dónde? ¿Qué es? ¿Cómo le contarían a otro que no la vio lo que es una escultura? Una cosa parada. Oh, una silla es una cosa parada. Yo soy una cosa parada. No, así no. Una cosa como, bueno, dale. Bueno, resulta que en la escuela hay un busto. Vamos a verlo. ¿Eso es una escultura? Sí, es una escultura. Bueno, resulta que la escultura efectivamente se queda parada. Sola, no la tenemos. Y la podemos rodear. Y de atrás, ¿qué ven los que ven de ese lado que están viendo? Y un cuadro no, un cuadro tiene que estar, alguien lo tiene que tener o lo tiene que colgar, bueno, uno es plano, otro tiene volumen, entonces ya no es, te doy masa y haces una cosita parada, un animalito parado. Vamos a hacer esculturas. Y se puede hacer escultura con muchos materiales.
vamos a empezar a hacer esculturas, ¿sí? Entonces, alguna vez vamos a hacer se puede hacer con cajas, con cartón, se puede hacer bla, 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 empezamos una serie de esculturas, pero entonces apareció el volumen, apareció esta cosa de que el peso, después los chicos van a tener que resolver estos problemas, ¿sí? Me refiero cuando mezclan color y les queda todo amarronado y no es el color que yo quería, cuando la escultura se cae. Digo, estos son los procesos que significan el contenido, que le dan viabilidad, digamos. Es lo que sucede al crear, ¿no? Así que yo creo que para que un contenido no sea el contenido por el contenido, como decía recién Sandra, creo que era, tiene que tener un contexto, tiene que tener es un hilo que recorre, ¿no? Entonces después, cuando evaluamos, vamos a evaluar, a mirar cómo pintábamos cuando todavía no sabíamos mezclar y usar colores de mezcla. ¿Qué colores usábamos? Después, ¿qué colores aparecieron cuando empezamos a mezclar colores? ¿Qué problemas teníamos al principio? El agua se ponía todo marrón. Aprendimos a qué? Y a lavar el pincel. Por ejemplo, aprendimos a lavar el pincel y a usar un trapito, un papelito para pasar de color a color si no queremos que se ensucie. Son cosas del pintar, pero se van pintando, pasa todo junto, pasa que no es que hace escalas de color para después pintar, no. Mientras pinta, va explorando la mezcla de color y va explorando los problemas de la mezcla de color, porque chicos, vamos, cuando nosotros también, cuando el aguarrá se pone fea y nadie tiene ganas de ir a cambiarla, aparecen unos asquitos importantes, unos amarronados neutros, ¿sí? O cuando uno no quiere volver a poner color y raspa eso último que queda, porque ya la mezcla, falta 15 minutos, no quiero volver a hacer la mezcla. Son todas las cosas que de verdad pasan cuando uno pinta, ¿no? Y que también le pasan a los adultos, o que no termina algo, y entonces, ¿qué hago? Me apuro. Todas estas cosas me parece que forman parte de cómo gestiono tiempos y espacios, por ejemplo. El que termina más rápido y el que necesita más tiempo para terminar, porque si, como decía, creo que Pablo dijo, somos todos distintos. Sí, somos todos distintos, pero no solo en el producto, en la imagen, sino en el proceso también. Y en ese proceso hay quien, como los artistas plásticos, es más rápido, espontáneo, ¿no? Y hay quien le gusta la precisión y le gusta la puntillosidad. Y la hora tiene 45 minutos. Y a otra cosa mariposa. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Apuramos al lento, el que termina muy rápido, ¿qué hacemos con ese? Bueno, entonces, todo eso es gestionar el aula, ¿no? Y otra cosa que me parece importante es las consignas, ¿no? Cómo hablamos con los chicos, ¿no? Porque eso también modeliza. Pintame el fondo. No ve el fondo. Pintame toda la hoja, ¿no ves que quedó? Epa, pintame a mí, a la maestra. Digo, hay cosas que, a ver, una consigna no es un punto de llegada, es un punto de partida. Después habrá que ver dónde llegó cada uno a partir de esto que yo dije. En el mejor caso, en el mejor de los casos, tienen que salir cosas diferentes, porque en arte, cuando hay cosas iguales, algo mal está sucediendo. Porque el arte es diversidad, ¿sí? Entonces, lo mejor que puede pasar con una propuesta es que yo lleve una consigna al aula y que el pibe se la agarre y la interprete. Y a partir de eso
establezca qué camino tiene que hacer para avanzar hacia donde se propone. Y veré cuál es el punto de llegada. Ahora, puede ser que los docentes tengamos en la cabeza, yo quiero que todos lleguen acá. Ahí estamos en el problema, ahí estamos en un problema. Porque yo no es arte eso. Eso no puede ser arte. Porque yo estoy queriendo que todos hagan lo que yo quiero que hagan. Y de la forma que yo quiero que lo hagan. Y en el tiempo en que yo quiero que lo hagan. ¿Qué? ¿A dónde me dejas a mí crear? ¿Dónde está la creación? ¿No? Bueno, entonces por eso digo, mirarse uno, ¿no? A veces. Yo sé que no están fáciles los tiempos, pero bueno. Por lo menos, a ver qué decía ejemplo, lo vi. Ejemplos de consigna, dice Ángeles. A ver, bueno, a ver. Hoy vamos a pintar toda la hoja. Toda la hoja. Entonces yo les voy a dar colores y van a pintar. Y alrededor todo. Y te lo dan y en la planificación aparece figura fondo. O al revés. Vamos a pintar primero toda la hoja y después vamos a trabajar arriba. Contenido, figura fondo. Al pibe le decís. Entonces, a ver, primero vamos a ver. Yo les voy a traer. Yo me di cuenta que ustedes cuando trabajan, por ejemplo, hacen un árbol. Entonces, pintan el árbol, pintan la copa del árbol, pintan el tronco, pintan el piso, pintan un pedacito de cielo y ya está. Pero yo estuve mirando cuadros de árboles, y vi, o pintan una persona y la pintan, le hace el vestido, la ropa, la cara, el piso y ya está. Y yo estuve viendo cuadros de personas y me di cuenta que un pintor pinta todo el cuadro. Pinta la figura o las figuras y todo lo que rodea la figura. ¿Por qué? Porque ese espacio rodea la figura, como ustedes tienen espacio alrededor. Yo no los veo a ustedes recortados con nada alrededor. Mi vista ve cosas que se relacionan entre sí. Bueno, entonces, lo que yo quisiera, entonces podemos mirar, lo que yo quisiera es que empecemos a trabajar, a considerar en nuestras pinturas el espacio que rodea a las formas. El espacio que rodea a las formas. ¿Saben cómo se llama ese espacio? Fondo. Fondo y figura. A veces se distinguen fácil, otras veces no tanto. Pero eso después lo vamos a mirar. Por ahora, entonces, por ejemplo, miren, yo saqué algunos trabajos de ustedes. ¿Ven? El espacio de esto está, no lo tomaron en cuenta, porque no habíamos pensado en esto en ese momento. Ahora estamos pensando en esto. Entonces, esa consigna me permite ir para atrás, decir por qué yo planteo esto, porque antes no estaba, porque no lo consideramos, ya podemos considerarlo, todas esas cosas. Todas esas cosas. Una vez un chico me explicó también, que él no pintaba porque era aire y el aire es transparente. Me hizo toda una argumentación. Y otro dijo que era el cielo, pero ningún árbol lleva al cielo. Porque el cielo es muy alto, así, dijo, y el árbol es así. Llega hasta acá, no llega hasta ahí arriba, los cohetes llegan hasta ahí arriba. Digo, son teorías, es interesante, era un pibe como de tercer grado, ¿no? Entonces, a mí me parece que una consigna tiene que poner a la vista, o sea, ponerle al alumno, cuál es la intención que hace que yo traiga esta propuesta al aula.
¿cuál es mi intencionalidad? Pero para eso lo tengo que saber yo, ¿no? Para eso, previamente yo tuve que pensar qué me mueve a estas propuestas, ¿no? Entonces, qué sé yo, bueno, digo porque esto lo viví en una sala de 4. Bueno, yo me doy cuenta que cuando ustedes juegan modelan con la plastilina, hacen unas figuras interesantes, porque aparece de todo, aparecen animales, aparecen pegadas a la mesa. Pero entonces, ¿yo qué estoy entendiendo, maestra? Yo estoy entendiendo que los niños pequeños llevan a la plastilina o al medio, debería generar volumen, lo gráfico. Están dibujando con la plastilina. Porque es mucho más el hábito del dibujo en el plano que la tridimensión. Pero entonces yo voy a plantear la cuestión del volumen. Entonces ya le dije, bueno, chicos, ¿ustedes saben lo que es una escultura? Porque, a ver, ustedes podríamos levantar, bueno, vamos a iniciar, entonces, pero vamos a ver el volumen. Vamos a ver y ver que el volumen, como decían los chicos, vos para que sea una escultura se quedó parado y la mirás de todos lados. La mirás de acá, la mirás de acá, la mirás de acá. Bien, esas dos condiciones. Ya sabían que era una escultura. Después a uno se le caía, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer no es usar masa o plastilina o arcilla. Vamos a hacer escultura. Y hacer escultura quiere decir que se queda parada y que se puede mirar de todos lados. Que se puede mirar alrededor, o de un lado y del otro. Bueno, entonces, ellos ya se apropiaron de ese conocimiento. ¿Por qué? Porque la escuela lo instaló. ¿Sí? Pero si no, estamos esperando que el pibe espontáneamente lo haga. Y después levantamos y, ¡ay, miren, Carolina lo que hizo! Sí, Carolina que la pegó. Y encima les damos así de masa, así de poquitito. Como si alguien... Entonces, para hacer algo medianamente interesante, el pibe hace chorizos y dibuja. Y le rinde más. Claro que le... Entonces, tomemos todas las variables en juego. Las conceptuales, ¿sí? Porque el pibe será chiquito, pero entiende. Entonces, lo conceptual que le permita a él como apropiarse de esa intencionalidad y generar el camino. Estaban todos trabajando y había uno que quería ser una persona y la quería hacer parada. Había hecho una cabeza así, de arcilla, gorda, pesada, y le ponía, la apoyó en la mesa y le ponía ¿vieron cuando el pibe dibuja un monigote que es bueno, el mismo monigote lo hizo en arcilla? Por supuesto que esas patitas no sostenían eso. Estaba desesperado. Entonces, la maestra, Vygotskiana, le dice, bueno, vamos a ver quién lo resolvió y preguntarle cómo le salió. Y había una nena que había hecho una figura humana que tenía otras proporciones. La piba miró, la nena, miró el trabajo del pibe y le dijo, las patas tienen que ser más gordas, ni gruesas, le dijo. Tienes que hacer patas gordas. El otro va y hace patas gordas, pero no lo suficiente. Entonces le digo, bueno, andá, reclamale a ella. Seña, no me sabe. No, seña, no. Ella te enseñó, pregúntale a ella. ¿Por qué es interesante el trabajo entre pares? No siempre el docente, la piba lo estaba resolviendo. Entonces lo miró por arriba del hombro y le dijo, gordas, y le hace así, gordas, te dije gordas. Se dio vuelta y siguió trabajando. Y el otro se mandó 2 columnas gordas, puso arriba y le salió una sonrisa maravillosa. Bueno, ¿viste? El cuerpo es gordo, las patas tienen que ser gordas.
Porque en una hoja, si vos podés dibujar un cuerpo gordo y dos patas finitas, no se va a caer. Pero acá, ¿te acordás que las esculturas? Bueno, entonces, después cuando todos los chicos miraban a ver qué hizo el otro, qué sé yo, estaba esto, ¿por qué no contás lo que te pasó? ¿Por qué no contás cómo lo ayudaste? Digo, esa interacción que es aprender con otro y del otro, también para mí es algo que se tienen que llevar de la escuela y del proceso del arte. Es interesante eso. No es, vieron, ay, no te copies ahí, sino que el conocimiento se comparte y las resoluciones se comparten, ¿no? Una Mariana, de... Sí, no, dale, te voy a dale, decir dale, por favor. qué importantes son estas preguntas que vos agregaste al final de la diapositiva, ¿no? Sobre qué enseñamos, para qué, cómo enseñamos, y la relación de cómo aprendimos también y cómo enseñamos en el aula, ¿no? Sí. ¿Cuál es la relación que existe? ¿No? Como para seguir reflexionando y para ir cerrando, que ya nos extendimos Sí, del ya nos horario. extendimos, son las 8, Pero bueno, la importancia de una autoevaluación constante, ¿no? Desde la formación hasta el momento en que estamos ejerciendo. Sí, yo creo que es interrogar la biografía escolar, ¿no? No solo en aquello que nos resultó fantástico, sino también aquello que uno le pasó y no quisiera replicar con sus alumnos, ¿no? Yo creo que la biografía, uno tiende a hacer lo que hicieron con uno, ¿no? Por eso hay momentos en que hay que actuar reflexivamente para desarmar y volver a armar, ¿no? Y yo creo que si se empieza en el profesorado, se corre con ventaja, ¿no? Porque a veces se cree que didáctica es solamente, bueno, aprender a planificar y esas cosas, y hay mucho, que el aula es bueno, la propuesta, pero hay cosas que pasan antes, en el durante y en el después que son interesantes de tener en cuenta, me parece. ¿No? Y fundamentalmente yo a esta altura pienso en el arte, en la escuela, como un derecho de los niños, ni siquiera como una posibilidad de expansión, sino como un derecho de los ciudadanos niños a participar de una parte de la cultura que muchas familias no les pueden ofrecer. Así que esa creo que es nuestra tarea. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Ha sido un placer escucharte. Por Estaríamos favor. horas y horas escuchándote. Sí, no, nos vamos todos a cenar. Bueno, gracias, nos Rosana, despedimos. que acá me pone una cosa muy linda. Y Sí, bueno, muchos cuando piropos. quieran nos reencontramos. Qué hermoso cierre, Mariana, gracias. Chao, hasta luego a todas y buena semana. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ahí, Gise, otra Mariana, que me saludan. Hasta pronto. Gracias. Chau, chau. Evelyn, Muchas Nora. gracias. Detener la grabación, Mari, si querés. Ay.